Bienvenidos y bienvenidas a una emisión de Reseñas Zafras, donde vamos a estar analizando los números del último informe publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en relación con los stocks y las intenciones de siembra de los principales cultivos de la campaña actual. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de la agencia CMA y estoy acompañado con Joaquín Aspiros Arias de Zafras y Mercado. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Buen momento para hacer este análisis. Bastante información nos dejó el USDA, así que bueno, analizarla, a poder sacarle un poco el jugo, a ver qué es lo que nos viene a decir en esta oportunidad. Muy bien, vamos a comenzar entonces con los números publicados por el USDA sobre la intención de soja. Tenemos, por ejemplo, en la publicación que ellos esperan un 36,83 millones de hectáreas para la soja, que es un valor más alto al promedio estimado por el mercado. Y en relación al maíz, esperan 36,22 millones de hectáreas, un valor menor al promedio que esperaba el mercado. ¿Cuáles son tus conclusiones, Joaquín? Bueno, primero decir, ¿no?, que estamos en un informe muy importante. Se venía esperando mucho este informe. Podemos concluir, digamos, que no está mal decir que es el informe más importante de todo el primer semestre del año calendario para Estados Unidos, ¿no? Y varias eran las incertidumbres que rodeaban al informe. No estaba muy claro lo que el USDA iba a venir a decir en cuanto a la superficie. Teníamos como primer punto de partida, ¿no? Eso es lo que se había hablado en el foro del USDA allá por febrero, pero sabemos que no es una voz oficial y bueno, estamos a la expectativa de cuál iba a terminar siendo esta superficie. Bien decías ahí vos, un aumento, ¿no?, para la estimación de soja en Estados Unidos. El mercado estimando 35,9, se ubicó en 36,83. Si lo analizamos con el año pasado, un incremento del 4%, entonces ya confirmando un poco lo que se venía viendo en el foro y, bueno, aumentando un poco, ¿no?, la dirección de esta tendencia en detrimento del maíz, ¿no? Ahora vamos a estar viendo, pero bueno, con este aumento de la soja. ¿Por qué? ¿No? ¿Dónde encontramos las causas de este incremento en la soja? Bueno, aparecen ahí como punto principal, ¿no?, el precio de los fertilizantes. El precio de los fertilizantes creo que es el factor que en esta campaña, en esta intención de siembra, viene a jugar ese rol fundamental. Aumentando la superficie de soja, bien sabemos, ¿no?, un maíz más necesitado de fertilizantes, una correlación mayor, una mayor necesidad de fertilizantes, y con estos precios hacen, ¿no?, que el productor se termine volcando un poco más a la soja. Creo que el cuadro de rentabilidad en este caso, con los altos precios de fertilizantes, es la variable fundamental que explica este incremento en la soja. Un poco mayor a lo que el mercado venía esperando, ¿no? Pero bueno, también tenemos ahí en el cuadro este de vuelta, ¿no?, que te comparto los números del maíz. Perfecto. Vamos a mirar entonces ahora los números del acumulado de la superficie de hectáreas de soja y de maíz. Si me permitís recordar cuáles eran las estimaciones, creo que eran estables, si mal no recuerdo. ¿Hay algún tipo de reflexión acerca de eso? Bueno, en cuanto a las estimaciones totales, sí, se mantienen sin variaciones respecto al año anterior. Un punto muy importante aquí es decir, ¿no?, que bueno, si no tenemos variaciones, nos encontramos con precios históricamente altos. Podemos decir que el productor norteamericano nunca encaró una siembra con este nivel de precios, y a pesar de este nivel de precios no estamos viendo un incremento en el área total, ¿no? Sabemos que el maíz y la soja compiten entre sí, pero bueno, si sumamos los dos, la superficie total nos da que no varía respecto a la temporada pasada. Entonces, bueno, con una frontera productiva que ya encuentra cierta dificultad en seguir creciendo, ¿no?, en seguir incorporando nuevas hectáreas,
un poco vemos ahí una potencialidad ya reducida a Estados Unidos para seguir sumando nuevas hectáreas, si con este nivel de precios no tuvo un papel importante. Entonces, eso es lo que vemos en cuanto a este número total de área. Sí, también decir que quedan un poco de lado, ¿no?, las perspectivas. Recordamos que estamos transitando, ¿no?, este año calendario tan particular con el conflicto entre Rusia y Ucrania y estos elevados precios históricos, ¿no?, para los valores tanto de maíz como de soja, pero si lo vemos en comparación contra lo que hablábamos en febrero, ¿no?, cuando salió este número del Foro de Luzda, que marcaba un incremento apenas del 1% de la superficie de soja, no de un 4% como estamos viendo ahora. Veíamos que, bueno, los números del maíz se vieron más afectados por el conflicto. Sabemos la importancia de Rusia y Ucrania en trigo y en maíz particularmente, no tanto así como soja. Entonces, números del maíz que subieron más fuerte que la soja y un poco hacía prever, ¿no?, que esta diferencia del 1% que se da en febrero capaz no se mantenga en este informe. Queda descartado esto, a pesar del incremento más fuerte en maíz, vemos este aumento en la superficie de soja. Entonces, bueno, un número muy importante por el mercado. Va a ser un año apretado para el maíz. Ya vamos a empezar a ver, ¿no?, un calendario que va a necesitar una muy buena producción de maíz, una oferta que va a estar acotada con esta reducción en el área potencialmente. Entonces, bueno, es la primera variable importante que ya vamos teniendo de cara al calendario 22-23, vamos a decir, ¿no? Ese primer informe que nos va a dar el USDA allá por mayo con la campaña 22-23, pero sí, bueno, esta intención de siembra de ahora, que esto hay que decirlo, ¿no? Esto es la intención de siembra, falta bastante para lo que efectivamente termine siendo sembrado. Sabemos muy bien que pueden pasar muchas cosas, que suele haber variaciones, ¿no?, entre esta primera intención de siembra y lo que finalmente se termine siendo en el informe de 30 de junio, pero no podemos negar que este área fuerte aumento de área para soja es un informe fuerte en estos números y una primera variable que ya queda despejada de cara a lo que viene, ¿no? Perfecto, quedó claro, Joaquín. Pasemos ahora a la intención de siembra del trigo de primavera. Si me permitís ver los números, vamos a analizar cuáles son Ahí te comparto. las intenciones que presentó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estamos viendo que que ellos estiman un 4,53 millones de hectáreas y es un valor levemente bajo a lo que esperaba el mercado. ¿Cuáles son tus conclusiones, Joaquín, sobre esto? Bueno, el plato fuerte, bien sabíamos que era soja y maíz, pero también iba a estar este dato, ¿no?, de trigo primavera. ¿Y por qué? Primero decir, ¿no?, explicar un poco por qué nos enfocamos en trigo primavera, porque el trigo invierno ya está sembrado, ¿no? Entonces, los ojos están puestos sobre esta superficie estimada a ser sembrada por trigo primavera. ¿Cuál era un poco la película hasta antes del informe? Bueno, elevados precios para el trigo, de vuelta por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y un país, ¿no?, Estados Unidos, que probablemente se esperaba un aumento en la superficie para dar respuesta desde el lado de la oferta a, bueno, esta oferta que no está saliendo desde Rusia a Ucrania con buenos precios, un productor que se podría volcar un poco más hacia la siembra de trigo primavera como consecuencia de los precios. Aumenta, sí aumenta, no aumenta tanto como el mercado lo venía esperando, entonces no acompaña. Siempre decimos, ¿no?, que el mercado actúa proactivamente, ya se venía volcando hacia un aumento mayor de la superficie de trigo primavera. Vemos de vuelta, ¿no?, así como en maíz el precio no fue el factor determinante, en trigo aquí tampoco, en los elevados precios del trigo llegan a poder dar respuesta a esto que el mercado venía estimando, ubicándose entonces un poco por detrás. Conclusión, va a empezar a afectar muy seriamente el clima, ¿no? Esta superficie que sí que va a ser sembrada, o lo mismo la superficie sembrada con trigo invierno. Bueno, el clima va a tener que acompañar para poder dar respuesta desde el lado de la oferta.
también encontrando ahí un poco la explicación, ¿no? El informe, lo que estamos viendo, lo que nos dice el USDA en cuanto a cómo viene el clima, bueno, 70% es el valor que está diciendo de la superficie sembrada con trigo invierno, que presenta algún grado de sequía, perspectivas un poco más a mediano plazo climáticas que no acompañan tanto, ¿no? No hay buenas perspectivas climáticas de lluvias, estoy hablando. Entonces, capaz, enfocándose aquí, es que a pesar de los buenos precios, el productor, bueno, es un poco más cauto y no se arriesga tanto a un trigo primavera, y por eso los números que mostrábamos recién. Perfecto. Pasamos ahora a los stocks. Los stocks trimestrales que reportó el USDA. Vamos a comenzar con la soja, donde se observa un alza. Ellos esperan un 52,53 del trimestre que finalizó el 1 de marzo. Estamos hablando de millones de toneladas para que cerró ahora el 1 de marzo. Es un alza 2% arriba de lo que esperaba el mercado, y en tanto el maíz disminuyó muy poco, 0,4%. Reportó el USDA 199,4 millones de toneladas cuando el mercado esperaba 200,3 millones de toneladas. ¿Algo para agregar, Joaquín, sobre esto? Bueno, Horacio, números no tan importantes, como decir, ¿no? Comparados con el informe de intención de siembra, pero sí que iban a ser vistos por el mercado, ¿no? Sabemos que los stocks siempre es una variable muy importante a monitorear. En términos históricos, entre lo que viene estimando el mercado y lo que sucedió, bueno, el mercado, muy pocas diferencias, ¿no? Con lo que el mercado venía estimando. El mercado se venía posicionando bastante en línea con lo que terminó diciendo el USDA. La cercanía, digamos, entre estimación y lo que efectivamente terminó sucediendo, más cercana en los últimos 6 años. Esto es un dato estadístico, pero que marca un poco que el mercado venía bastante en línea y haciendo juego con un poco con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De Rusia y Ucrania, vemos cómo, bueno, los stocks de soja menos afectados por el conflicto están un poco más holgados a lo que el mercado venía esperando, ¿no? Entonces hay una variable un poco bajista en precio porque, bueno, hay un poco más de stocks de lo que el mercado venía estimando. Y sí, bueno, este aumento en las exportaciones de Estados Unidos, ¿no? Hacia esa nueva demanda que empieza a encontrar una originación en Estados Unidos, reemplazando la originación de Rusia-Ucrania, tanto en maíz como, luego vamos a ver los números de trigo, pero siguiendo un poco esta misma lógica. Ajustan un poco más, ¿no? Stocks más ajustados, también un poco una variable alcista, entonces vamos redondeando en soja una mayor superficie, stocks más holgados, una soja que encuentra cierta variable bajista en los precios, y por el contrario, ¿no? En maíz y en trigo con, bueno, en superficies un poco más ajustadas y stocks también más apretados que, bueno, vienen a dar poco sostén a los precios. Pero sí, te paso para mostrar un poco los números que veníamos hablando de trigo. Dale, perfecto, porque estamos observando que en los stocks de trigos el USDA espera 4%, reporta 4% por debajo de lo que esperaba el mercado. Ellos reportaron en el trimestre finalizado el 1 de marzo 27,8 millones de toneladas cuando el mercado esperaba 29 millones de toneladas. Esto es 4% por debajo del promedio esperado por el mercado. ¿Alguna conclusión, Joaquín? Exacto, un poco a dar respuesta a esto, ¿no? Del conflicto entre Rusia y Ucrania, de vuelta, perdón por ser reiterativo, pero es la importancia que ha tenido este conflicto, ¿no? En el suministro global de los granos. Sabemos Rusia, principal exportador de trigo a nivel global, y bueno, las dificultades, por más que los puertos de Rusia estén operando, han bajado los envíos, y ahí Estados Unidos aparece como un origen sustituto, ¿no? Entonces también ajustando un poco estos stocks.
También una campaña más adelantada en trigo, ¿no? Campaña que comenzó en junio del año pasado, no en septiembre, así como la de soja y maíz. Entonces ya nos encontramos más cerca, ¿no? de la finalización de campaña de trigo y, bueno, un poco los ojos en clima en lo que sucederá para la nueva campaña tanto de trigo invierno, que ya se encuentra sembrada, ya se encuentra en plena etapa del cultivo, como la futura a ser sembrada con trigo primavera. Perfecto, Joaquín. Y para finalizar, me gustaría una reflexión tuya para que me puedas interpretar estos números al mercado local. Ya hablaste sobre las variables internacionales como la guerra entre Ucrania y Rusia, pero me gustaría conocer también cuáles son las variables para la cosecha acá en Argentina y cómo podemos interpretar estos números para el campo local. Bueno, sí, es un poco a lo que venimos, ¿no? Bajar esto un poco a Argentina. ¿Qué nos está diciendo para el mercado local? Bueno, estamos en plena etapa, ya empezando la cosecha, ¿no? De los maíces tempranos, las hojas tempranas, que empieza a llegar al disponible, ¿no? El otro día fue la primera venta de maíz, ¿no? El primer camión con maíz. Entonces, productores que ya comienzan a tener más definidos los rindes. Lo primero que tenemos que hacer es ver los precios impensados al momento de siembra, precios muy elevados. Y de cara a futuro, ¿no? Siempre decimos que los precios no se estabilizan en los máximos, entonces o va a seguir subiendo o va a seguir bajando, pero no nos vamos a encontrar un equilibrio en estos valores. Entonces, de cara al productor, de cara a que estos precios sean impensados, de cara a que se viera una elevada volatilidad un poco también confirmada por este informe, empezar a tomar decisiones, ¿no? Un poco la conclusión es esa, empezar a tomar decisiones, empezar a capturar estos valores. Venimos hablando de las bondades de las herramientas financieras, venimos hablando de las bondades de los puts que podemos decir que se autofinancian con estos valores, ¿no? Que nos siguen dejando márgenes superiores a la campaña previa. Ahí aparecen las opciones, ¿no? Esta posibilidad de empezar a meterle pisos, ¿no? A los valores de venta, empezar a capturar, a tomar estos valores con estos precios y sí quedar abiertos ante potenciales continuidades en los alzas, pero que no nos agarre mañana el mercado ante la posibilidad de solución de un conflicto entre Rusia y Ucrania, que puede dar una corrección muy fuerte a los precios a la baja. También importante decir, ¿no? Las intervenciones en el mercado local argentino que hace que quedemos abiertos a la baja, pero cerrados a potenciales alzas en el mercado externo. Entonces es momento de ir capturando estos precios con los valores que tenemos. Es cierto que en maíz tenemos capaz un poco ahí el ojo en esta corrección que dio en área con precios un poco capaz más sostenidos, pero tenemos la cosecha de nuestro país vecino que se va a dar en junio de Brasil, ¿no? De la safrinia, y que viene muy bien, ¿no? Entonces también tenemos una variable capaz bajista por ahí si se termina confirmando una buena campaña de safrinia en Brasil, que así parece que va a ser, por momento, insisto, por lo menos al día de hoy, ¿no? Entonces un calendario climático que se queda en Sudamérica por la safrinia de Brasil, muy importante va a ser que pueda concretar estos números de cara a la campaña y lentamente nos vamos a ir enfocando en el calendario climático en el hemisferio norte, calendario climático precisamente de Estados Unidos, decimos Chicago queda en Chicago, entonces nos vamos a ir enfocando en el clima en Estados Unidos, pero atención a lo que pasa en la safrinia y sí, algo que seguro va a pasar de acá a futuro es elevada volatilidad en los precios. Concluyo de vuelta con este punto, momento de tomar decisiones, momento de capturar precios, pero sobre todo momento de hacer estrategias flexibles, ¿no? Que nos permitan quedar abiertos ante potenciales subas futuras de los precios. Buenísimo, Joaquín. Esto ha sido todo por esta emisión de Reseñas Zafras. Mi nombre es Horacio Vera. Gracias, Joaquín, por tu participación. Esperamos contar con vos en los próximos análisis de los informes del USDA. Muchas gracias. Muchas gracias, estamos en contacto. Chao, nos vemos.